Lo que siento es que en el caso chino, pues ciertamente ha servido para muchas cosas, para electrificar el país, modernizarlo, sacar a cualquier cantidad de personas adelante, pero bueno, evidentemente ha habido un costo, posiblemente en los niveles de libertad, entre paréntesis, de las personas, incluso libertad de mover su capital, libertad de decir lo que quieren, de criticar al gobierno en televisión o en radio o en donde sea, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, viven todavía de la narrativa de que es un país libre y de que tiene un capitalismo libre de mercado, de libre competencia y libre mercado, pero hoy se dieron cuenta que para seguir siendo imperio eso tienen que tocarlo. Y curiosamente Estados Unidos también va hacia un sistema de control, porque creemos que solamente China, pero Estados Unidos está trabajando de manera silenciosa, pero muy rápida con el control también de los ciudadanos a través de Palantir, entre otras cosas. Hay un complejo militar digital que está detrás trabajando, ¿no? La gente de PayPal, Palantir y pare de contar. El tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo, pero incluso más, porque ya ni siquiera es un tema tanto económico, sino de control, ¿no? Solamente que no nos los quieren vender todavía como que es algo posible, pero yo estoy seguro que están trabajando en eso. Son cualquier cantidad de evidencias. Ahí le pido a la gente que siga a periodistas como Johnny Bedmore o Whitney Webb, que están trabajando todos los días sobre ese tema del control en los Estados Unidos. Pero en todo caso, lo que estamos viendo aquí, pienso yo en Estados Unidos, bueno, estamos viendo un giro inevitable en muchos elementos, en cómo atraen la inversión extranjera, la inversión extranjera directa, cómo están empezando ahora a manejar el uso del propio dinero. Ya Trump está hablando directamente pues, de beneficiar a sectores energéticos, sectores como el de la extracción de minerales, tierras raras, incluso metales preciosos. Entonces, evidentemente, pareciera que están empezando a hacer hoy lo que China empezó hace 20 años, ¿no? De hecho, ya hubo quejas claras, el propio Trump lo dijo hace 7, 8 días. Yo coloqué el video en el de Mercurio Ahora Nunca diciendo, nosotros queremos reindustrializarnos, pero nuestro grid eléctrico, nuestro sistema eléctrico está atrasadísimo. Necesita una inversión multimillonaria. Eso va a llevar mucho dinero y mucho tiempo. Que el presidente diga eso, evidentemente está mandando un mensaje. Pues, hombre, no podemos hacer lo que queremos si no nos ponemos a la par de China, ¿no? En ese sentido. Entonces, hoy el gobierno empieza a ofrecer incentivos, garantías a empresas de afuera, a inversionistas de afuera, bueno, como para que se alineen con el capitalismo de Estado, que repito, es lo que le ha funcionado a China. Y aquí la parte política, Antonio, ahí, ¿cómo lo ves? El tema político interno en Estados Unidos. Yo creo que es inevitable, como dice Neil Ferguson. Es decir, esto lo iba a hacer o un demócrata o un republicano tarde o temprano. Este es un tema de existencia del imperio. Es decir, es esto o fallecemos, porque simplemente era inviable la manera en la que van, pues en la que iban. Y lo que pudiera haber cambiado son las formas, los modos de hacerlo, pero realmente esto había que hacerlo tarde o temprano. Y creo que Trump, que es un actor pagado, yo siempre pienso que detrás de él pues hay intereses que no los vemos, pero es un actor pagado que lo que hace es llamar mucho la atención. Pero evidentemente hay gente ahí atrás, son equipos grandes que están manejando todo esto que estamos viendo, que no es un solo elemento, don Ariel. O sea, estamos hablando de tarifas, equilibrar el comercio internacional, hacer alianzas con tipos que no eran tus aliados tradicionalmente, meterle presión a tus aliados naturales, el caso de Canadá por lo menos, Europa, ahora aparecerse con medidas como poner 10% de comprar el 10% de una empresa de chips, o decirle a dos importantes empresas de chips, me tienen que dar el 15% de lo que ustedes ganen con lo que le venden a China. Es decir, evidentemente todo esto no es casualidad, o sea, que hay un plan que han trazado, pues, ¿no? Aquí, por supuesto que habrán cosas que tengan que ver con la improvisación del personaje, de Trump per se, pero lo que está atrás es un libro que estoy seguro que están intentando ponerlo en marcha, y repito, creo que hubiesen sido demócratas, republicanos, o sea, lo tenían que hacer. Y por eso yo invito a la gente que busquen a los historiadores financieros. Estos tipos realmente conocen la historia del dinero y la historia de las finanzas y las economías. Y ellos decían, tarde o temprano vamos a volver a la represión financiera. Es inevitable, porque el sistema tal cual, keynesiano que tenemos, tarde o temprano iba a reventar. Y la represión financiera no es tan vieja tampoco. Nosotros vivimos esto en posguerra, incluso hasta los 70
represión financiera en el mundo, que es donde el Estado, bueno, decide en qué gastar, va a ser, básicamente. Entonces, Ahora, yo creo que es importante que la gente entienda dónde estamos metidos, ¿no? ¿y cómo impacta eso en, por ejemplo, en América Latina y sobre todo en una América Latina donde Milei dice que parece que el libre mercado es la panacea? En Bolivia, los dos candidatos que van a la cabeza de las próximas elecciones, libre mercado, ¿qué están atrasados? ¿No han leído los libros correctos nuestros dirigentes que siguen hablando de libre mercado? Sí, bueno, sobre todo Milei, ¿no? Creo que es el que está en ese aspecto como más. Milei es un poco como los amigos del Bitcoin, ¿no? Bueno, yo invierto en Bitcoin, no lo digo porque son como medio una secta, ¿no? Si hablas mal de esto, entonces se ponen bravos todos y se molestan. Bueno, Milei es lo mismo, pues él se creyó un cuento y de ahí no sale, ¿no? Y sería buenísimo que algún periodista en Argentina le pregunte, mire, pero un día en una rueda de prensa, mire, pero que usted me está hablando de libre mercado, pero Trump está pidiéndole el 15% a AMD y a Nvidia y le está metiendo, ahora se está reuniendo con CEOs de empresas de tierras raras. ¿Y qué es esto? Explíqueme esto. A ver qué dice el hombre, ¿no? Yo creo que para nosotros, de alguna manera, es interesante lo que puede pasar con África, con Hispanoamérica, porque nosotros tenemos muchos recursos, evidentemente. Eh, pero pienso que Estados Unidos ya se dio cuenta que tienen que consolidar el continente. O sea, si ellos quieren seguir siendo imperio, tienen que consolidar las cadenas de suministro dentro de lo más cercano que tienen, que es el continente. Por eso Trump llegó hablando de Groenlandia, llegó hablando de anexar a Canadá, llegó hablando del canal de Panamá, ahora está con el tema de los barquitos y el tema del narcotráfico, entonces los manda para el Caribe y todo el tema. O sea, yo creo que lo que está mostrando el músculo y está diciendo, mira, nosotros necesitamos asegurar el flujo energético, el flujo de minerales dentro de nuestra esfera. Irlos a buscar allá a Ucrania no tiene mucho sentido. Entonces, aquí el tema va a ser cómo vamos a reaccionar en Hispanoamérica, ¿no? O sea, ¿qué realmente qué vamos a hacer? Yo pienso que está complicada la situación porque nosotros, querámoslo o no, estamos balcanizados. O sea, aquí no existe bajo ninguna circunstancia, por lo menos no para mí, la posibilidad de una unión real. O sea, de que Argentina, Brasil, Chile se pongan de acuerdo para crear un bloque y decir, hombre, hagamos esto por el bien de la región. No, el de Chile no le habla al de Argentina, el de Argentina no le habla al de Brasil y se tratan de enemigos y tal. No, bueno, Milei abiertamente es un anglófilo, o sea, Milei, si se puede poner a cantar el himno de Inglaterra, lo canta sin ningún problema. O sea, evidentemente, eso nos metió en graves problemas y yo creo que esos problemas vienen desde la independencia, ¿no? Ese es otro tema, pero en todo caso, el futuro por ahora de nuestras regiones es bastante incierto. Y el futuro de los Estados Unidos, bueno, y de China, lo que vemos es que básicamente un mundo bifurcado, ¿no? China generando un modelo un poco más, digamos, real, apegado, digamos, al tema oro, y los Estados Unidos buscando cómo financiarse, todavía con la fortaleza que tienen de la gran economía que tienen, los mercados, de su capacidad de consumo interno. Pero bueno, yo pienso que aquí también lo importante es entender qué va a hacer usted, el ciudadano. Esa es la pregunta. ¿Cómo impacta en nuestras vidas? Porque, bueno. Sí, bueno, pareciera, como dice Napier, viene dolor económico selectivo, ¿no? Viene, posiblemente dice él, va a venir dolor para los dueños del capital. Él dice quizás no tanto para los asalariados sin ahorros significativos, porque si realmente vamos a la represión financiera, los que van a sufrir más son los capitalistas. Yo quisiera tener también el optimismo de él, pero bueno, por lo general he vivido, o sea, yo crecí y nací, crecí en un mundo donde siempre el perjudicado era el ahorrista, ¿no? Nunca era el capitalista. Pero en todo caso, él habla de que el mercantilismo, bueno, ahora se va a manifestar en regulaciones que van a limitar la rentabilidad corporativa, van a fomentar, digamos, todo este arbitraje regulatorio y va a obligar a los inversores, pues, a adaptarse a un mundo donde el libre movimiento de capital ya se restringe, pues no era como antes. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque van a hablar de seguridad nacional, de cohesión social sobre la globalización, etcétera, etcétera. Entonces, el ciudadano común yo creo que para empezar tiene que entender cómo funciona el sistema. Nosotros aquí hace 2 semanas, creo que sí fue eso, 2 semanas, explicamos un poco la trampa de los bancos centrales, cómo nos entrampan, cómo crean las crisis y los boom para básicamente pues inflar un activo. Bueno, déjeme mostrarle esto. Esto está muy bueno para esto que está aquí.
Ujú. Esto que está aquí es lo que hablábamos en aquel programa que hicimos del profesor Richard Werner, explicando un poco la trampa de los bancos centrales y cómo, o sea, cómo fueron matando a las clases medias y convirtiendo a muchas personas en esclavos financieros. Y sobre todo, bueno, a través de estas crisis, pues los bancos grandes se comen a los pequeños, van centralizando cada vez más y más el poder. Y bueno, la gente siempre se le va a hacer más difícil comprar una casa, tener tiempo libre para estar con su familia, se tiene que dedicar más a trabajar y a pagar sus deudas, ¿no? Entonces, ese gráfico muestra un poco lo que han venido haciendo los bancos centrales, que básicamente es a través de la inflación, van matando a la clase media y van haciendo cada vez más fuertes los precios de los activos, las casas, las acciones, el oro, etcétera, etcétera. Y evidentemente hacen eso una carga muy pesada para la clase media que ya no puede comprar casa, ¿no? Y tiene que vivir endeudada toda su vida o rentada, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hacen los bancos centrales. Yo lo que pienso es que las personas, lo mínimo que tienen que intentar hacer es entender cómo funciona esto, o sea, cómo es que a mí cómo me juegan para mantenerme siempre fuera de la posibilidad de prosperar. Por eso hicimos, como le digo, ese trabajo con Richard Werner. Yo tengo ya años trabajando ese tema. Él ahí explica la trampa del dinero, del crédito, de la deuda. Yo siempre le digo a la gente, vaya y búsquelo en el Mercurio. Ahora nunca tenemos mucho trabajo de eso. Esta semana sacamos uno. Aquí con Ariel Umpierre hemos hecho 2, 3. Y él explica ahí que los bancos centrales lo que hacen es básicamente ingeniería financiera, mientras acaban con la clase media, lo que hacen es producir millones y millones de esclavos financieros. ¿Cómo? Bueno, básicamente lo que hacen es inflar un activo, es decir, usan la ingeniería financiera, crean burbujas, en este caso como activos como el inmobiliario, que es el más famoso, las casas, porque es el mejor ejemplo, ¿no? Porque lo que hacen es fomentar que los bancos comerciales generen dinero nuevo a través de préstamos dirigidos a compras no productivas, como propiedades, las casas, acciones también es un buen ejemplo, en lugar de que la gente invierta en la economía real. Entonces, evidentemente, eso es inflar artificialmente los precios. Entonces, forman una burbuja que parece crecimiento económico, pero realmente no está generando ningún valor real. Y eso lo viene explicando él desde los años 90, con estudios que hizo en Japón. Él fue parte pues, del Banco Central de Japón, conoció el monstruo por dentro, entendió cómo se dio esa crisis, la crisis inmobiliaria de Japón y posteriormente una crisis terrible en Japón y asiática que sacudió el mundo. Entonces, el mecanismo comienza con creación de dinero, digamos, de crédito bancario, donde los bancos pues no prestan depósitos existentes, sino que lo que hacen es crear dinero de la nada y otorgan un préstamo, una hipoteca, que es lo más normal. Simplemente lo que hacen es anotarlo en la cuenta del prestatario. Y esto está demostrado empíricamente en experimentos que funciona así. Y es solamente legal para bancos con licencias especiales. Esto no lo puede hacer cualquier banco. Normalmente, bancos centrales que le permiten a algunos bancos que puedan hacer esto. Y lo que ha venido pasando precisamente es que cada vez hay menos bancos, ¿no? Porque precisamente lo que quieren es menos bancos, más control. Entonces, los bancos, ¿cómo los bancos centrales influyen en esto? Bueno, porque tienen regulaciones internacionales como la de Basilea, que hacen más atractivos prestar para activos inmobiliarios que para negocios productivos. Entonces van bajando tasas de interés, abaratan los préstamos para atraer a más compradores al mercado. Básicamente se convierte tarde o temprano como en un esquema Ponzi, ¿no? Entonces el dinero va fluyendo, ese dinero nuevo va fluyendo, inyectando pues en el tema inmobiliario, eso va causando la inflación en ese activo, más fondos van persiguiendo las mismas propiedades, suben los precios rápidamente y van creando un ciclo Ponzi donde la gente pide siempre más prestado porque están viendo ganancias, pero no aumenta la productividad real. Por eso usted se pregunta, cualquier persona ahorita que nos está viendo en Costa Rica, en Estados Unidos, en Panamá, y dice, hombre, quiero comprarme una casa, vamos a ver cuánto cuesta una casa. Y dice, wow, esto va a pasar 30 años pagando esto. ¿Por qué? Porque han subido, ha funcionado así. Pero bueno, eventualmente el Banco Central detiene eso, empieza a subir tasas de interés, o limitan los créditos y hacen colapsar a los precios, generan crisis bancarias, ¿no? Porque bueno, ya las propiedades valen menos que los préstamos, algo tiene que ver un poco con lo que pasó en el 2008. En Estados Unidos, en Europa, eso explica los actuales precios de las casas, que son Hincha la inaccesibles. burbuja. Exacto, ellos saben cuándo pincharla y cuándo inflarla. Entonces, en ese momento, en ese proceso que tiene décadas, es donde cada vez hay menos clase media. ¿Y cuáles son los motivos? Poder y control. ¿Por qué lo hacen? Bueno, las burbujas provocan quiebras de bancos pequeños, son absorbidos por los grandes, centralizan aún más el sistema en manos de unos pocos, de unas pocas élites bancarias privadas,
como la Fed de Nueva York, que no es la única, pero es muy importante. Y entonces, claro, van creando estos ciclos de boom, de burst, que es el boom es cuando se infla y el bust cuando se quiebra. Y eso justifica intervenciones, ¿no? Y Imponen transferencia de ganancias, de de riqueza. riqueza, de manos, Claro, de unas manos a las otras. ellos democratizan la pérdida, ¿no? Eso sí. Entonces imponen austeridad, enriquecen a quién, a los accionistas, a los grandes grupos inmobiliarios y culpan a la gente común. No, esto fue culpa de la gente. Entonces, claro, Exactamente. van debilitando a la clase media y facilitan ese control social, que es lo que ha pasado mucho en modelos como los nuestros, hispanoamericanos, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente, si entiende esto, puede empezar ya a, ok, si funciona así, ok, entonces, ¿qué hago para protegerme? ¿Ok? Exacto. Y ¿Dónde me entonces, bueno, refugio? ¿Dónde me ¿dónde me refugio? refugio? Bueno, el primer refugio es el conocimiento, entender cómo lo hacen y luego buscar las opciones. Bueno, ¿y qué hago? ¿Compro una casa? ¿O compro oro y plata? ¿O compro acciones? ¿O compro bonos de deuda, que en México le llaman CETES? Cada país tiene su tipo de deuda. ¿O compro activos duros en general? ¿O tierra cultivable? ¿O hago de todo un poco y hago un portafolio bien diversificado y a largo plazo? Bueno, de eso se trata. Cada quien tiene su fórmula. Bueno, criptomonedas, tal que se mete. Yo lo que les recomiendo a la gente es, sea lo que sea que vaya a hacer, hágalo pensando en el largo plazo, no en el corto plazo, porque va a salir perdiendo, y hágalo diversificadamente. Es decir, no ponga todos los huevos en la misma canasta, porque termina saliendo mal. En el día de hoy, el New York Times publicó una nota de opinión, que pensé compartirla. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Es de hoy, Ok. carátula de New York Times, bueno, opinión en el New York Times. Dice que lo que se está observando en realidad, y que tiene que ver con este proceso al que tú mencionabas, es el auge del lujo ostentoso. Dice, bueno, se refiere es una columna de opinión, entonces no hace más que citar casos y citar un ejemplo, ¿no? Pero a lo que va esta nota es que ha sido la desaparición del lujo silencioso, dice. Lo dice aquí abajo, mira, a ver si lo puedo. Uh-huh. No lo puedo marcar. En el segundo párrafo dice: la tendencia de este verano, dice, ha sido la desaparición del lujo silencioso, como se la ha llamado una tendencia de no exhibir con ostentación la riqueza. New York Times, ¿eh? ¿Qué Uh-huh. dice en síntesis esta? Que los ricos, que son cada vez más ricos, ya no tienen más vergüenza en mostrar su riqueza, en mostrar, bueno, basta quienes tienen la ocasión de viajar por el mundo desarrollado, sobre todo Estados Unidos, Europa y China. Los muy ricos muestran que son muy ricos. Hacen ostentación de casas impresionantes, vehículos impresionantes, de ropa, de gusto, de lujos, de restaurantes, de las cosas más exóticas, que era algo que en estos últimos años, sobre todo después de la crisis del 2008, los muy ricos trataban de mantener. Y esto va en consonancia con lo que tú decías, Antonio, de esto de que los ricos son cada vez más ricos. Esa crema de la sociedad cada vez es más consistente, más pequeña, pero cada vez más rica. Y el resto de los ciudadanos normales, nosotros, tratamos de sobrevivir de prestado, a base del crédito, un doble trabajo, a recortar gastos que parecían innecesarios. O sea, vamos a una sociedad donde cada vez más las diferencias son más acentuadas en los extremos y aquella famosa clase media parece que va desapareciendo. Sí, yo tengo aquí un par de gráficos que compartí en el Mercurio. Aquí tengo uno. em, Déjenme ver si yo logro. Aquí se puede compartir la pantalla, ¿verdad, don Ariel? Sí, claro, claro. Ok, Donde dice, voy a compartir, porque esto que usted acaba de decir es parte de lo que yo pienso que los ciudadanos deberían hacer el esfuerzo de entender. Una vez que uno lo entiende, es como cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo humano. Después que uno entienda cómo funciona el cuerpo y cómo llegan las enfermedades, uno empieza a ser mucho más responsable, porque uno dice, hombre, pero es que ya entiendo por qué me dio esto. A ver, claro. voy a tratar Tiene de que ir por entonces, Chrome, por sí, Chrome, estoy no aquí, por Safari. vamos a ver, diapositivas, cámara, archivo, compartir pantalla. Okay, vamos a ver si compartir Si es una pantalla. ¿son diapositivas? No, es mi Twitter, está Ok, puesto en el sí, sí, Twitter. Vamos a ver si, claro, aquí está, fíjese. ahí está. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Sí. No todavía, pero ya lo vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, fíjese, Ahí está. el 1% más rico retuvo el 54% del crecimiento global entre el 80 y el 2023.
Impresionante. Y el 5% retuvo el 70%. O sea, del 5% para abajo, o sea, el resto de la gente, que es todo, ahí lo ven en el gráfico. Sí, claro. No retuvo absolutamente nada. Esto evidentemente es fabricación, esto es ingeniería financiera. Y yo no sé hasta qué punto vamos a esperar, o sea, hasta cuándo va a haber una revolución, porque en qué momento. Y aquí está otro, que este también es terrible. Fíjese este. Esto yo lo explicaba para el grupo de los 50. Estos son el top 1%. Esto en Estados Unidos nada más, pero esto lo podemos aplicar al mundo entero. Tiene prácticamente, o sea, absorbe la gran mayoría de la riqueza. Y el top 10 le sigue, pero muy, muy lejos del top 1. Sí, sí. Y vea lo que hace el percentil del 50 al 90. Prácticamente nada. Y ya la mitad inferior, absolutamente nada. O sea, yo lo que pienso es que esto es bueno que entendamos de alguna manera por qué. Yo no salir ahora, ¿cómo hago? Aquí ya dejo de compartir. Yo saco. Ya, vale. Perfecto. Entonces, pero aquí es donde interviene lo político, porque yo entiendo, y está muy bien, que todos tratemos de acomodar nuestra realidad personal, individual, estudiar y demás, pero también lo político. Por eso te decía lo de China, porque es que don Ariel, es que lo político está secuestrado por un grupo de bancos privados. Exactamente. O sea, yo entendería que usted, bueno, vamos a esperar en los políticos, pero es que esos políticos están secuestrados, o sea, sí. y trabajan junto con las corporaciones. No, yo no me refería a los políticos, dije lo político. A lo político, claro. La política en general, sí. Esperando que alguien ponga orden, porque si no... Claro, pero la política está dirigida por políticos. ¿Será casualidad? No, y por estos políticos. ¿No? Y por estos políticos. Entonces, claro, por eso es que yo... Por eso tú hablabas de revolución, que me quedó Sí, yo hablaba de revolución y también hablaba de hacer un esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a esperar porque el político trabaje para mí, o sea, diga, hombre, esto está mal, vamos a cambiar esto. Hombre, puede que llegue a los 60 sin nada, ¿entiendes? Y yo tengo dos hijas chiquitas. Entonces yo no me puedo poner a esperar por los políticos. Entonces yo tengo que tener un mínimo de responsabilidad personal y lo primero es entender lo que pasa y ya luego buscar qué posibles soluciones tengo, ¿no? Claro, que las hay, Sí, hay formas de ordenar un poco mejor el punto de vista individual, incluso comunitario, pero hay que empezar por uno mismo, pues, ¿no? Por eso recomiendo que visiten siempre tu canal, querido Antonio, que es el Mercurio Ahora o Nunca. Das seminarios, cursos, algunos pagados, otros gratuitos, y siempre tienes muchísima información y muchísimo contenido súper valioso. Por eso para mí siempre es un placer compartir contigo este rato aquí. Hay un seminario, por cierto, que está colgado ahí, gratuito para todos los que no lo han visto. Se llama Seminario del Inversor Prepper, para que entiendan un poco el ABC de lo que pudiera ser algo para intentar, digamos, minimizar, no minimizar, vamos a decir, no sé usar la palabra, intentar repeler un poquito esta trampa fiduciaria, esta trampa, este esquema Ponzi. Intentar resistir un poco. Bueno, es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada, está ahí colgado en la descripción del video y en el comentario fijado.